Muy buenas noches. El objetivo de este video es aclarar algunos aspectos de una discusión que tuvimos con algunos amigos hace un tiempo, en el sentido de que mis amigos, uno de ellos pues decía que los garífunas son un grupo afrodescendiente más y los afrodescendientes tienen ciertas características que lo hacen a todos iguales, y pues yo lo contradije un poco y estuvimos hablando de eso un buen rato. Además, muchos alumnos de la carrera de medicina, no solamente de la católica, sino que de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, han estado interesados en nuestros estudios, en saber qué es lo que hemos descubierto a partir de nuestros estudios genéticos y genómicos en Honduras y en otras partes del mundo. Bien, hace un par de años, de hecho en octubre del 2016, publicamos un artículo con CAPA. CAPA es el Consorcio de Asma en Poblaciones Afrodescendientes de las Américas. Lo que hicimos con CAPA fue secuenciar 1005 genomas de diferentes poblaciones de afrodescendientes, tanto dentro de Estados Unidos, varias poblaciones en Estados Unidos, como en diferentes lugares de Latinoamérica. Estas poblaciones se originaron a partir del Tratado de Esclavos, que fue la primera transnacional global, una transnacional gigante a partir del siglo XVI, que se extendió hasta el siglo XIX, y trajo una gran cantidad de afrodescendientes a las Américas a partir de dos tratados. Uno fue el tratado español-portugués y el otro fue el tratado inglés. Con esos 1005 genomas secuenciados, pues hicimos algunos cálculos. Bueno, valga decir que la secuenciación de los genomas origina información que tardará mucho en ser analizada. Escarbar en esa información sobre esos genomas, pues ahí tenemos muchos años de estudio y ya hemos descubierto muchas cosas interesantes a partir de esa secuenciación. Pero en esta ocasión les voy a hablar un poco sobre los garífunas. Bueno, el artículo que publicamos a partir de la secuenciación, que este fue el que denominamos nosotros el flagship paper, o sea, el artículo insignia de CAPA. A partir de este artículo, después de este artículo, pues han salido algunos otros y siguen saliendo, y tenemos mucho tiempo para que se siga publicando de esto. El nombre del artículo fue Un continuo de mezcla en el hemisferio occidental revelado por el genoma de la diáspora africana, y fue publicado en la revista Nature Communications, una de las más prestigiosas del grupo Nature. Dentro de los autores nos encontramos tres médicos hondureños: la doctora Delmi Mejía, el doctor Álvaro Mayorga y su servidor Edwin Francisco Herrera Paz. Ustedes pueden verlo ahí. Ahí están estamos nosotros los tres autores, y además autores de de muchas universidades e instituciones de prestigio en Estados Unidos y en otros lados de Latinoamérica. Bueno, el artículo es algo extenso, pero entonces les voy a mostrar nada más lo que encontramos con los garífunas. Encontramos que los garífunas se diferencian sustancialmente de todo el resto de afrodescendientes que vinieron a América a partir del Tratado de Esclavos. Y esto tiene su origen en dos factores. Uno de los factores fue que la etnia nunca se considera que nunca fueron esclavos. Los africanos que vinieron, que formaron el grupo de los garífunas, pues nunca fueron esclavos, sino que encallaron en un barco que venía repleto de estos esclavos enfrente de las costas de una isla llamada San Vicente. Y pues aquí hicieron su vida, hicieron una nueva vida, se mezclaron con los nativos, que eran los arahuacos en ese tiempo, y luego comenzaron una guerra cruenta con los ingleses por las tierras, por el territorio. Finalmente los garífunas, que son el resultado de la mezcla de arahuacos con estos afrodescendientes, fueron expulsados de San Vicente y enviados a una pequeña isla llamada Belizox, que está cerca de San Vicente, en las Antillas Menores. Y en Belizox sufrieron una drástica disminución en sus números, porque ahí pues muchos murieron de enfermedades, murieron de hambre, etc.
Y para 1797 fueron deportados de Belle Sox hacia Honduras. Un pequeño grupo de garífunas, eran menos de 3000, llegando a la isla de Roatán. Días después, otro grupo, un grupo de esos que llegaron a Roatán, fueron trasladados por barcos españoles hacia tierra continental hondureña, específicamente a Trujillo, donde fundaron dos poblaciones, una es Cristales y la otra es Río Negro. Lo interesante en este caso es que esta población, a partir de esa pequeña cantidad que llegaron a Trujillo, se expandieron hacia números que en la actualidad pues se supone que son alrededor de unos 500,000 a lo largo de toda la costa. Fundaron muchas comunidades, más o menos más de 50 comunidades a lo largo de toda la costa hondureña, y se extendieron aún más hacia Guatemala, hacia Belice y hacia el oriente, hacia Nicaragua. Pues entonces estas son características especiales, son raras las poblaciones que experimentan este tipo de fenómenos migratorios o de fenómenos de expansión de población. Entonces, ¿por qué son especiales? Uno, porque sufrieron primero la mezcla con los arahuacos, y luego cuando fueron trasladados a Belle Sox y luego a Honduras, sufrieron lo que se denomina un cuello de botella genético, en donde hubo una drástica disminución del trasfondo genético. Y entonces luego esta explosión poblacional hace que los garífunas, todos los garífunas de la actualidad, ya dijimos, se calcula que alrededor de unos 500,000, no se sabe exactamente su número, tengan un origen común bastante reciente. Eso lo hace una población bastante especial para buscar, por ejemplo, genes de susceptibilidad genética a diversas enfermedades, como el asma, que es la que estamos estudiando en la actualidad, pero también a otras enfermedades, otras enfermedades que tienen un trasfondo genético, no solamente el asma. Pues entonces el artículo es bastante extenso, y lo único que quiero mostrarles es las gráficas en donde se revela esa gran diferenciación de los garífunas con las demás etnias afrodescendientes de las Américas. Por ejemplo, tenemos esta gráfica que vemos acá. Esta gráfica que tenemos acá. Entonces aquí en esta gráfica lo que tenemos es, tenemos los porcentajes de mezcla de las diferentes poblaciones analizadas, y entonces tenemos en azul el componente africano, tenemos en rojo el componente europeo y tenemos en verde el componente indoamericano. Se puede ver claramente que donde dice Honduras, o sea, Honduras son los garífunas, carece prácticamente, a diferencia de todas las demás poblaciones tipificadas, carece casi del todo de un componente europeo. Solamente hay un componente africano. Descubrimos que ese componente era alrededor de un 19 a 20% de genética africana, y un componente indoamericano. Entonces eso lo hace diferente a todas las demás poblaciones, que como ustedes ven, por ejemplo Puerto Rico, tenemos Puerto Rico que tiene un gran componente europeo, tenemos también a República Dominicana con un gran componente europeo, y tenemos los afrodescendientes de Estados Unidos, que salen ahí como African Americans, con un componente bastante importante también de europeos, pero prácticamente carentes del componente indoamericano. Entonces, en ese sentido, la población garífuna se separa de todas las demás, porque carece prácticamente de ese componente europeo. Y ahora quiero que miren esa pequeña gráfica de color rojo y amarillo que se encuentra ahí. Y vean ustedes, esta es una gráfica térmica, se llama, o sea, a medida que nosotros tenemos colores más oscuros, un rojo más oscuro, entonces la relación de familiaridad o las relaciones genéticas entre dos diferentes poblaciones analizadas es más fuerte. Los colores claros indican una relación poco fuerte. Lo que pueden ver ustedes aquí entonces es que hay dos cuadros grandes que tienen un rojo más fuerte, un anaranjado más fuerte que el resto.
Uno de los cuadros corresponde al tratado iberoamericano, al tratado de esclavos iberoamericano, y el otro cuadro corresponde al tratado inglés. Entonces todos los que pertenecen, todos los grupos que pertenecen al tratado inglés se parecen mucho entre sí. Y tenemos ahí a las personas de las Bahamas, los afroamericanos y las personas de Jamaica. Mientras que en el tratado español-portugués tenemos a los dominicanos, tenemos a los puertorriqueños, a los brasileños y a los garífunas de Honduras. Ustedes pueden ver claramente ahí que los garífunas de Honduras, por esas franjas amarillas que se derivan de la población donde dice Honduras, tanto vertical como horizontalmente, entonces esa franja amarilla significa que su relación con otras poblaciones afrodescendientes de las Américas es bien baja. O sea, se relacionan más todas las demás poblaciones afrodescendientes de las Américas entre sí, principalmente los dos grupos que les dije anteriormente, que los garífunas con todos los demás. O sea, los garífunas se apartan sustancialmente de todos los demás en cuanto a su relación genética con esos grupos. Y finalmente vamos a ver qué tenemos acá. En esta otra gráfica, que tenemos una serie de puntitos de varios colores. Esa gráfica fue construida a partir de unos análisis estadísticos que se llama análisis de componentes principales, y cada circulito representa una de las personas muestreadas en el estudio. Podemos ver tres grupos puros. En la parte de arriba en amarillo vemos el grupo ese es el grupo indoamericano. En la parte de abajo, en color café, vemos al grupo europeo, y en morado, al lado, vamos a ver, derecho o izquierdo, no sé exactamente cómo va a salir la gráfica al darle vuelta el teléfono, tenemos el grupo de los africanos, que son grupos puros. Se utilizaron grupos puros para comparación. Y entonces en cada color tenemos los diferentes grupos. Por ejemplo, el rojo es un grupo de afrodescendientes, un grupo determinado, el verde es otro. Los garífunas se encuentran en azul, y los garífunas ustedes ven que no hay mucha dispersión. Ya les voy a señalar dónde se encuentran. Se encuentran no quiere enfocar bien este teléfono. Bueno, en azul, se encuentran en azul entre la población pura. En morado, donde termina la línea roja, esa es una población pura, que es la población africana. Y ustedes ven que se encuentra como que lo está jalando levemente la población indoamericana, que se encuentra ahí arriba en amarillo. Entonces, en ese sentido, pues descubrimos que en estas tres componentes del análisis de componentes principales, entonces en esos tres primeros componentes del análisis de componentes principales, los garífunas sí se agrupan dentro de las poblaciones africanas predominantemente, un poquito hacia la población indoamericana y prácticamente nada hacia la población europea, revelando pues que existe un componente fuerte genético africano, pero también un componente pequeño indoamericano. Pero lo más sorprendente fue cuando hicimos un cuarto componente. Los tres componentes principales del test estadístico pues nos dan una gráfica en dos dimensiones. Y entonces el primer componente es el principal. El segundo componente, que es el vertical, pues es secundario, pero podemos continuar haciendo componentes. Por ejemplo, un componente 3, que es menos importante, pero que también se puede tomar en cuenta. Cuando hicimos un tercer componente principal, entonces descubrimos lo siguiente, algo sumamente interesante. Entonces quiero que vean esta gráfica de acá. Un tercer componente, o sea, un PC3, ¿verdad? Componente principal 3, teníamos componente 1 y componente 2, y ahora tenemos un componente 3, y vemos que en el componente 3
Los garífunas, o sea, esos puntitos azules, se separan completamente de todo el resto del grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un componente genético que es específico de los garífunas, que son especiales, que son diferentes a todos los demás afrodescendientes, se separan sustancialmente. Antes de que estos afrodescendientes se separen en grupos, antes de que se diferencien entre sí, el que más se diferencia de los demás es el grupo garífuna. Entonces eso lo hace un grupo muy especial. O sea, ese hallazgo del componente 3. Bueno, entonces el hecho de que los garífunas sean diferentes también los hace una población muy interesante para ser estudiada. Lo que llamamos el cuello de botella genético, o sea, una reducción de la población y luego seguido de una explosión demográfica tan tremenda que en menos de 200 años pues el número de garífunas fue desde menos de 3.000 hasta números de 500.000 individuos. Entonces ese cuello de botella, esa reducción poblacional deja una señal, deja una huella. Algunos genes que son de enfermedades que se mantienen en baja frecuencia en las demás poblaciones, al experimentarse el cuello de botella pueden aumentar en frecuencia. Y entonces eso lo podemos ver en la actualidad, ¿verdad? Con un aumento de la susceptibilidad a ciertas enfermedades que son propias de esa etnia. Una de estas enfermedades es la miocardiopatía hipertrófica y hace poco descubrimos con otro grupo, con un consorcio llamado PAGE, que es liderado por investigadores de Mount Sinai en Nueva York, descubrimos que hay un gen, un alelo de riesgo de la cardiomiopatía hipertrófica que se encuentra en altas proporciones, tan alto como un 4% en algunas poblaciones afrodescendientes. Utilizamos pues nuestras muestras, las muestras que hemos tomado, nuestro grupo ha tomado más de 1.000 muestras a lo largo de la costa a partir de diferentes comunidades, más o menos unas 10 comunidades diferentes, garífunas a lo largo de la costa. Y entonces cuando se analizaron estas muestras, entonces se descubrió que ese gen específico se encuentra en una alta prevalencia. Estos hallazgos saldrán en un paper posterior que ya se envió a la revista Nature y pues ese es el objetivo de este video, revelar pues que los garífunas no son un grupo. Bueno, nosotros podemos tener un grupo, podemos decir afrodescendientes y todos echarlos en la misma canasta, pero no podemos echarlos en la misma canasta. Hay una diferenciación entre diferentes grupos humanos, hay una clara diferenciación genética y en este caso los garífunas son los que más se apartan del resto de las poblaciones afrodescendientes que fueron enviadas a partir del Tratado de Esclavos en el siglo XVI, del siglo XVI al siglo XIX. Bien, en otra oportunidad pues les revelaré otros artículos que se han publicado con hallazgos bastante interesantes también con respecto a esta etnia y pues espero sus comentarios. Gracias.